En la transmisión pasada hablamos del cristiano que debe someterse a la autoridad del gobierno. Y ahí muchas dudas me preguntaban acerca de, entonces, ¿en qué casos el cristiano no debiera someterse a la autoridad del gobierno? Existen casos que el cristiano no obedece al gobierno. Porque miren, el cristiano está sometido bajo una autoridad superior al del gobierno, que es de Dios mismo. Este mensaje es para el pueblo cristiano. Allá en Romanos 13 nos habla de que debemos someternos a las autoridades superiores porque las que están establecidas por Dios han sido establecidas. Sin embargo, no hay gobierno perfecto. Nunca habrá un gobierno totalmente justo, no habrá. Porque son seres humanos igual como tú o como yo. Entonces existen casos donde el cristiano debe obedecer a Dios antes que a la autoridad. Supongamos que el gobierno obligue a las iglesias cristianas que se celebren matrimonios igualitarios dentro de las iglesias cristianas. El pueblo evangélico diría que no. No es por ser homofóbicos, sino que esas acciones es abominación delante de Dios cualquiera que eso haga. Así de simple. Porque además de las leyes, la constitución de una república, el cristiano también está sometido bajo otras leyes que se llama Biblia, la cual es el libro de disciplina, de práctica y de gobierno que tiene una iglesia. Entonces, algunos pensamientos que el cristiano no debe someterse es a esas acciones que ya les dije. Y además, que un gobierno diga, se prohíbe predicar el evangelio en México, un ejemplo. El pueblo cristiano no se va a someter a esa ley, a esa ordenanza. Eso pasó en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de la predicación. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El pueblo cristiano entonces se somete a la autoridad del gobierno de su país en cuestión de las leyes porque Dios puso al gobierno. Pero cuando se mete el gobierno a legislar o a controlar algo que Dios ha mandado hacer, el pueblo evangélico no va a someterse a esa autoridad. Por ejemplo, lo que decía hace un momento de que prohíban, por ejemplo, predicar el evangelio. Hay un ejemplo. Allá en Daniel capítulo 3 estaba el rey Nabucodonosor en Babilonia.
El rey Nabucodonosor en Babilonia dio una orden estricta. Mandó a construir una estatua de oro y dio una orden estricta diciendo: cuando suene la trompeta, el tamboril, la zampoña y todo instrumento de música, todos deben arrodillarse delante de la estatua que yo he levantado, dijo el rey Nabucodonosor. Y es cierto, cuando tocaron la trompeta, el arpa, el tamboril, la zampoña y todo instrumento de música en esa época, todas las personas estaban de rodillas o postrados ante el altar que construyó el rey Nabucodonosor. Pero ahí habían 3 jóvenes hebreos que creían en Dios. Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie y no se arrodillaron y se rebelaron contra el gobierno. ¿Ven ustedes? ¿En qué casos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Dijo Jesús el Maestro: id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso lo dijo Jesús, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y si viene una autoridad de un país y diga no lo hagan, tienen que obedecer primero a Jesús antes que a la autoridad que lo está diciendo. Por supuesto, el gobierno no le va a gustar. Allá, el primer mártir, el primero que murió por predicar el evangelio fue Esteban. Hechos 7. Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Así murió Esteban, el primer mártir, por desobedecer a la autoridad. ¿Pero en qué desobedeció? En que le prohibieron hablar de Cristo y él siguió predicando el evangelio y fue apedreado. Ahí es donde, en ese caso es donde el cristiano no se va a someter ante tal autoridad, porque Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y si un presidente, un rey dice lo contrario, tienen que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Esto es rebeldía? Esto es rebeldía. Ante los ojos del gobierno terrenal es rebeldía. Ante los ojos de Dios es obediencia. Miren, después de eso, mis amigos, allá en Hechos 12, van a ver ustedes cómo fue prohibido a los cristianos que se predicara el evangelio. De los apóstoles, el primero que murió de los apóstoles se llamó Jacobo. Jacobo, allá en Hechos 12. El rey entonces se llamaba Herodes. Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué murió Jacobo?
porque no se sometió a la autoridad de Herodes. Es que me decían ahí, entonces debo someterme ante la autoridad. Sí, nos sometemos, respetamos la autoridad, oramos por los presidentes, por el gobernador, porque ellos están trabajando para el bien del pueblo. ¿Son perfectos? No. ¿Hay corrupción? Por supuesto que sí hay corrupción. ¿Hay injusticia? Sí hay injusticia. Pero nosotros como cristianos oramos por ellos. Y si respetamos las leyes del gobierno del país, justamente aquí tengo una bandera del país que me da identidad que soy mexicano. Donde sí me revelaría es que el gobierno diga, obligamos a todas las iglesias que celebren matrimonios igualitarios. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque está en contra de las leyes de Dios. Matrimonio es hombre, mujer, desde Génesis 1, desde la creación del hombre, hombre y mujer. Y si dijeran, si en la iglesia no se somete, entonces encarcelamos a los pastores, así tendrá que ser, pero no se va a someter a la iglesia, a esa ley que diga el gobierno que tienen que obligarlos a que se casen hombres y mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer, dentro de la iglesia, porque está en contra de las leyes de Dios. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, si el gobierno prohibiera predicar el evangelio, todas maneras se predicaría el evangelio, aunque en lo oculto. Cuando el gobernador Nerón prohibió la predicación en Roma, todas maneras se predicó el evangelio. En partes de China, de Corea del Norte, donde está prohibido predicar el evangelio, todas maneras ahí se predica el evangelio. En lugares del Medio Oriente, donde no es permitido predicar el evangelio, de todas maneras hay hermanos ahí predicando el evangelio en este mismo momento. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero por el momento, en nuestro país hay libertad de creencias. Puede usted predicar y creer en Dios, alabar a Dios en cualquier lugar de esta hermosa república. Tu deber ahora entonces es orar por nuestro gobierno. Que Dios bendiga a nuestro gobierno, que Dios bendiga a nuestro país, que Dios bendiga y prospere el lugar donde tú estás viviendo. Hasta la próxima.